¿Sabías que existe una forma de hacer que alguien piense en ti constantemente, sin siquiera estar presente, sin un solo roce, usando únicamente el poder de tu mente y tus palabras? Antes de continuar, si este tema te interesa y quieres descubrir más secretos sobre la psicología de la atracción, suscríbete al canal y deja tu like. Me ayudas a seguir creando contenido que cambiará tu forma de relacionarte para siempre. La primera vez que Rodrigo entendió el poder real de la mente sobre el deseo fue en una fiesta universitaria. Él no era el tipo más atractivo del lugar, ni el más alto, ni el que tenía más dinero, pero había algo en él que hacía que las mujeres se sintieran atraídas sin entender exactamente por qué. Esa noche una chica llamada Valentina, que normalmente ignoraba a todos los hombres que se le acercaban, pasó 3 horas hablando con él. No hubo coqueteo obvio, no hubo comentarios sobre su apariencia, no hubo ningún intento de tocarla, solo conversación. Pero cuando se despidieron, Valentina no podía dejar de pensar en él. Se preguntaba qué tenía ese hombre que la había dejado tan intrigada, tan cautivada, tan deseosa de volver a verlo. Lo que Valentina no sabía es que Rodrigo había usado, consciente o inconscientemente, un arma mental que muy pocos entienden. La capacidad de activar el deseo en la mente de alguien sin necesidad del contacto físico, sin necesidad de estar presente todo el tiempo, simplemente plantando las semillas correctas en su imaginación. Este arma no es magia, no es hipnosis, no es manipulación oscura de películas, es psicología pura, neurociencia aplicada, comprensión profunda de cómo funciona el deseo humano en su nivel más básico. Y cuando la dominas, te conviertes en alguien inolvidable. El deseo no nace en el cuerpo. Esa es la primera gran mentira que nos han vendido. Nos han dicho que el deseo es físico, que se activa con un cuerpo atractivo, con un toque, con proximidad. Pero la verdad es mucho más profunda y poderosa. El deseo nace en la mente. Siempre lo ha hecho. Tu cerebro decide si algo o alguien es deseable mucho antes de que tu cuerpo reaccione. Y si entiendes cómo funciona ese proceso mental, puedes activarlo a voluntad. Déjame explicarte cómo funciona esto. Cuando conoces a alguien, tu cerebro inmediatamente empieza a hacer predicciones sobre esa persona. ¿Es interesante? ¿Es segura? ¿Es aburrida? ¿Es predecible? Tu mente está constantemente buscando patrones, tratando de clasificar a la persona en categorías conocidas. Y aquí está el secreto. El deseo se activa cuando tu cerebro no puede predecir completamente a la otra persona, cuando hay un elemento de misterio, de sorpresa, de lo desconocido. La mayoría de las personas cometen el mismo error cuando intentan atraer a alguien. Se muestran completamente, cuentan toda su historia en la primera cita, responden todos los mensajes inmediatamente, están siempre disponibles, son un libro abierto, y aunque esto puede parecer honesto y transparente, mata el deseo, porque cuando tu cerebro puede predecir completamente a alguien, cuando no hay nada más que descubrir, el interés se desvanece. No hay tensión, no hay anticipación, no hay deseo. Rodrigo entendía esto intuitivamente. Cuando hablaba con Valentina esa noche, le contó historias fascinantes sobre sus viajes, pero siempre dejaba algo fuera. Mencionaba un incidente en Tailandia, pero no daba todos los detalles. Hablaba sobre un proyecto en el que estaba trabajando, pero lo describía de forma lo suficientemente vaga como para despertar curiosidad. Cada historia que contaba abría más preguntas de las que respondía, y Valentina, sin darse cuenta, empezó a llenar esos espacios vacíos con su propia imaginación. Ahí es donde sucede la magia. Cuando activas la imaginación de otra persona, cuando haces que su mente empiece a pensar en ti, a preguntarse sobre ti, a crear escenarios contigo, has plantado una semilla que crecerá sola. Su propia mente hará el trabajo por ti, empezará a idealizar esos momentos, a fantasear sobre las historias que no terminaste de contar, a preguntarse qué estarás haciendo en ese momento. La imaginación es la herramienta más poderosa para crear deseo porque es ilimitada. Cuando alguien te imagina, su mente crea la mejor versión posible de ti, elimina tus defectos, amplifica tus cualidades, te coloca en escenarios perfectos, y esa versión imaginada de ti se vuelve adictiva. Quieren encontrarse contigo de nuevo para confirmar si esa versión mental coincide con la realidad. Y si sabes cómo jugar tus cartas, siempre dejarás suficiente espacio para que su imaginación siga trabajando. Pero activar la imaginación es solo el primer paso. El segundo paso es crear anticipación. La anticipación es ese sentimiento de espera emocionada, esa tensión antes de que algo suceda. Y los estudios en neurociencia han demostrado algo fascinante. La anticipación de una recompensa a menudo produce más placer que la recompensa misma. Tu cerebro libera dopamina, el químico del placer, más intensamente cuando esperas algo bueno que cuando finalmente lo obtienes. Piensa en la última vez que esperaste algo que realmente querías. Tal vez eran vacaciones, tal vez era un concierto, tal vez era una cita con alguien especial.
Recuerdas esa emoción en los días previos, esa es la anticipación, y es increíblemente poderosa en el contexto del deseo romántico. Cuando Valentina se despidió de Rodrigo esa noche, él no le pidió su número inmediatamente, no dijo deberíamos salir algún día, en cambio dijo algo mucho más inteligente. Ha sido fascinante hablar contigo, tengo que contarte el final de esa historia sobre Tailandia algún día. Y luego se fue. Valentina quedó ahí, con esa frase resonando en su mente. ¿Cuál era el final de la historia? ¿Cuándo sería algún día? Volvería a verlo. Su cerebro empezó a generar anticipación automáticamente. 3 días después, Rodrigo le envió un mensaje. No fue inmediato, no fue desesperado, fue medido. Recordé algo más sobre aquella historia. ¿Tienes tiempo para un café esta semana? Simple, directo, pero cargado de anticipación. Valentina ya había pasado 3 días pensando en él, imaginando ese final, preguntándose si la contactaría. Cuando finalmente lo hizo, la dopamina en su cerebro explotó. El mensaje no era solo un mensaje, era la confirmación de que él también había estado pensando en ella. Este es el poder de la anticipación controlada. No se trata de jugar juegos mentales maliciosos, se trata de entender que el deseo necesita espacio para crecer, necesita tiempo, necesita atención. Si das todo inmediatamente, si siempre estás disponible, si respondes en segundos, eliminas ese espacio, y sin espacio el deseo se asfixia. Ahora el tercer elemento de esta arma mental es la proyección emocional. Esto es más sutil pero igual de poderoso. La proyección emocional es cuando haces que alguien asocie emociones intensas contigo, incluso si esas emociones no están directamente relacionadas con el romance. Los humanos somos máquinas de asociación. Nuestro cerebro constantemente conecta experiencias con emociones, y luego asocia esas emociones con las personas que estaban presentes. Si conoces a alguien durante un momento emocionante de tu vida, tu cerebro asocia esa emoción con esa persona. Es por eso que las parejas que hacen actividades emocionantes juntas como deportes extremos o viajes aventureros, a menudo reportan sentir más atracción mutua. No es la actividad en sí, es la emoción que genera, y el cerebro la vincula con la presencia del otro. Rodrigo usó esto magistralmente con Valentina. En su primera cita tomando café, no la llevó a un lugar aburrido y predecible. La llevó a un pequeño café escondido en un barrio que ella nunca había visitado, y luego le propuso caminar por una galería de arte underground que casi nadie conocía. Valentina se sintió como si estuviera descubriendo un mundo secreto. Se sintió intrigada, emocionada, un poco fuera de su zona de confort pero de una manera emocionante, y su cerebro asoció todas esas emociones con Rodrigo. Cada vez que pensaba en él después de esa cita, revivía no solo la conversación, sino toda esa experiencia emocional. Aquí está lo crucial. No necesitas hacer cosas extremas o costosas para crear proyección emocional. Solo necesitas sacar a la persona de su rutina, mostrarle algo que no esperaba, hacerla sentir algo que no siente en su día a día. Puede ser tan simple como llevarla a un mirador que tiene una vista increíble, o compartir una pasión tuya de una manera que la haga sentir incluida en algo especial. El cuarto elemento es el contraste emocional. Este es quizás el más contraintuitivo, pero también uno de los más efectivos. El contraste emocional se basa en alternar entre diferentes estados emocionales de manera estratégica. No se trata de ser inconsistente o bipolar, sino de entender que la monotonía emocional mata el deseo. Piensa en una montaña rusa. Lo que la hace emocionante no son solo las subidas o solo las bajadas, sino el contraste entre ambas. Tu estómago se revuelve en las caídas precisamente porque antes subiste. La emoción viene del cambio, no de la constancia. En el contexto del deseo, esto significa que no puedes ser siempre intenso y apasionado, ni siempre relajado y despreocupado. Necesitas alternar momentos de profunda conexión seguidos de momentos de ligereza y humor, conversaciones serias sobre sueños y miedos, seguidas de bromas tontas y risas. Esta alternancia mantiene a la otra persona en un estado de alerta emocional constante. Su cerebro no puede predecir qué viene después, y esa imprevisibilidad genera deseo. Valentina notó esto en Rodrigo. Podían estar teniendo una conversación profunda sobre sus familias y sus pasados, y de repente él hacía un comentario absurdo que la hacía reír a carcajadas. O estaban riendo por algo tonto, y él le hacía una pregunta genuina y vulnerable que cambiaba completamente el tono de la conversación. Ella nunca sabía qué versión de Rodrigo aparecería, pero todas eran auténticas, todas eran él, y esa variabilidad la mantenía constantemente interesada. Pero aquí viene algo importante. Todo esto solo funciona si es genuino. Si intentas aplicar estas técnicas como una fórmula mecánica, la otra persona lo sentirá, lo percibirá como manipulación. El arma mental que activa el deseo sin tocar funciona precisamente porque se basa en autenticidad estratégica. No finges ser misterioso, simplemente no revelas todo de una vez. No finges estar ocupado,
simplemente tienes una vida interesante fuera de esa persona. No fabricas emociones, simplemente compartes experiencias que naturalmente generan emociones. La diferencia entre seducción y manipulación, que exploramos antes, aplica perfectamente aquí. Estás usando tu comprensión de la psicología humana para crear las condiciones óptimas para que el deseo florezca, pero no estás engañando a nadie. No estás fingiendo ser alguien que no eres. Estás siendo la mejor versión estratégica de tu verdadero yo. El quinto elemento es la validación calibrada. Este es un concepto que pocos entienden realmente. La validación cuando la das a alguien puede ser extremadamente poderosa, pero la clave está en cómo y cuándo la das. Demasiada validación muy pronto y la persona se acostumbra, deja de valorarla. Muy poca validación y la persona se frustra y pierde interés. La validación calibrada es dar justo la cantidad necesaria en los momentos correctos para mantener a la persona invirtiendo emocionalmente sin sentirse completamente segura de tu interés. Suena complejo, pero es bastante simple en la práctica. Cuando Valentina compartía algo personal con Rodrigo, él no la inundaba con elogios exagerados. No le decía eres increíble cada 5 minutos. En cambio escuchaba genuinamente y luego hacía un comentario específico que demostraba que realmente había prestado atención. Me gusta cómo piensas sobre ese tema. No mucha gente ve las cosas desde ese ángulo. Es específico, es genuino y es escaso. No sucede todo el tiempo, entonces cuando sucede, tiene peso. La validación calibrada también significa que no siempre estás de acuerdo. De hecho, disentir ocasionalmente, de manera respetuosa, puede ser increíblemente atractivo. Muestra que tienes tus propias opiniones, que no eres un espejo que simplemente refleja todo lo que la otra persona dice. Cuando Valentina expresaba una opinión sobre política o cultura, Rodrigo a veces estaba de acuerdo y a veces ofrecía una perspectiva diferente. Entiendo tu punto, pero yo lo veo así. Esto generaba conversaciones más interesantes y también demostraba que él tenía sustancia, que no estaba tratando de impresionarla simplemente estando de acuerdo con todo. El sexto elemento, y este es poderoso, es la creación de un mundo compartido. Cuando dos personas empiezan a desarrollar referencias internas, bromas que solo ellos entienden, experiencias que solo ellos han vivido juntos, se crea un vínculo psicológico profundo. Es como construir un lenguaje secreto, y ese mundo compartido se convierte en algo que ambos valoran y quieren proteger. Rodrigo y Valentina desarrollaron esto rápidamente. En su segunda cita, algo gracioso sucedió con un mesero que no podía dejar de hablar sobre su gato. Se convirtió en una broma recurrente entre ellos. El gato mencionaban, y ambos estallaban en risas recordando ese momento. Pero era más que una broma. Era una experiencia que solo ellos compartían, un punto de referencia en su historia juntos. Mientras más de estos momentos creas, más fuerte se vuelve el vínculo. Y lo fascinante es que estos momentos no necesitan ser enormes. Pueden ser tontos, triviales, insignificantes para cualquier otra persona. Lo que importa es que son suyos. Ese mundo compartido se convierte en un espacio emocional donde ambos se sienten especiales, entendidos, conectados. El séptimo elemento es el misterio sostenido. Ya hablamos de no revelarlo todo inmediatamente, pero el misterio sostenido va más allá. Se trata de ser una persona que constantemente evoluciona, que tiene capas, que sigue sorprendiendo incluso después de meses de conocerse. La mayoría de las personas son como libros cortos, los lees una vez y ya está. Conoces toda la historia, pero las personas realmente fascinantes son como novelas complejas con múltiples capas que sigues descubriendo con el tiempo. Rodrigo tenía esto. Valentina pensaba que lo conocía después de unas semanas, pero luego descubría que tocaba piano. Pensaba que ya lo había descubierto todo, y entonces él mencionaba casualmente un proyecto de voluntariado que había estado haciendo durante años. No lo hacía para impresionarla, lo hacía porque era parte de quien era. Pero esas revelaciones graduales mantenían a Valentina constantemente intrigada, constantemente descubriendo nuevas facetas de él. Tú puedes hacer lo mismo. No se trata de ocultar cosas deliberadamente, sino de entender que no necesitas poner toda tu vida sobre la mesa en las primeras conversaciones. Deja que las personas te descubran con el tiempo. Permite que encuentren tus intereses, tus pasiones, tus experiencias de forma gradual. Cada descubrimiento refuerza su interés y profundiza su deseo de conocerte más. El octavo elemento es el poder de la ausencia estratégica. Hay un dicho antiguo, la ausencia hace crecer el cariño, y aunque suena cliché, tiene una base neurológica sólida. Cuando estás constantemente disponible para alguien, tu presencia pierde valor, pero cuando te retiras estratégicamente, cuando hay momentos en que no estás disponible, la otra persona empieza a extrañarte. Su cerebro nota la ausencia y automáticamente asigna más valor a tu presencia. Esto no significa desaparecer sin explicación o jugar juegos de ignorar mensajes. Eso es infantil y contraproducente.
La ausencia estratégica significa tener una vida tan interesante que no siempre estás disponible. Significa que cuando la otra persona te escribe, a veces respondes en media hora, y a veces en 3 horas, no porque estés jugando juegos, sino porque genuinamente estabas ocupado con algo importante para ti. Rodrigo tenía una vida fuera de Valentina. Tenía sus amigos, sus proyectos, sus pasatiempos, y aunque claramente estaba interesado en ella, no la hacía el centro absoluto de su existencia. Algunos días estaba muy presente, conversaban durante horas. Otros días él tenía compromisos y no estaba tan disponible. Esta variabilidad creaba un patrón impredecible que mantenía a Valentina pensando en él. En los días que estaba menos presente, ella se encontraba revisando su teléfono más seguido, esperando su mensaje, pensando qué estaría haciendo. La clave aquí es que esta ausencia nunca se siente como rechazo, se siente como una vida interesante. Hay una diferencia enorme. El rechazo te hace sentir mal contigo mismo. Una vida interesante te hace sentir afortunado de ser parte de ella. El noveno elemento es la conexión emocional profunda combinada con desafío intelectual. El deseo sostenible no es solo físico o emocional, también es mental. Las personas más atractivas son aquellas que te hacen pensar, que desafían tus ideas, que te hacen ver el mundo de formas nuevas. Cuando alguien te estimula intelectualmente, tu cerebro asocia esa excitación con la persona. Rodrigo no solo hacía que Valentina se sintiera bien emocionalmente, también la hacía pensar. Compartía libros que cambiaban su perspectiva, hacía preguntas que la obligaban a reflexionar sobre sus propias creencias, presentaba ideas que ella nunca había considerado, y en esas conversaciones, Valentina no solo se sentía atraída físicamente, también admiraba su mente. Y la admiración es uno de los combustibles más poderosos del deseo a largo plazo. Cuando admiras a alguien, cuando respetas su forma de pensar, su forma de ver el mundo, el deseo se profundiza, ya no es superficial, se convierte en algo más sustancial, más duradero. Y lo hermoso es que este tipo de conexión se fortalece con el tiempo, mientras que la atracción puramente física tiende a disminuir. El 10º elemento es la autenticidad vulnerable. Parece contradictorio con todo lo que hemos hablado sobre mantener misterio, pero en realidad se complementa perfectamente. Mientras mantienes capas que la otra persona puede descubrir, también necesitas mostrar momentos de vulnerabilidad genuina. Estos momentos, cuando son reales y bien elegidos, crean una conexión profunda que ninguna técnica puede replicar. Hubo un momento en que Rodrigo le contó a Valentina sobre un fracaso significativo en su vida. No lo hizo buscando lástima, no lo dramatizó, simplemente compartió la experiencia de forma honesta, incluyendo cómo lo hizo sentir y qué aprendió de ello. Valentina se sintió honrada de que él compartiera algo tan personal. Lo vio como un ser humano completo con fortalezas y debilidades, y eso lo hizo más real, más accesible, más atractivo. La vulnerabilidad, cuando es auténtica, genera confianza, y la confianza es la base sobre la cual se construye el deseo duradero. Sin confianza, puedes tener atracción física, puedes tener química, pero no tendrás ese deseo profundo que hace que alguien no pueda sacarte de su mente. Ahora juntemos todos estos elementos. Imagina que eres alguien que entiende cómo activar la imaginación de otro, que crea anticipación naturalmente, que genera proyección emocional positiva, que ofrece contraste emocional saludable, que da validación calibrada, que construye un mundo compartido, que mantiene misterio sostenido, que practica ausencia estratégica, que ofrece desafío intelectual y que muestra vulnerabilidad auténtica cuando es apropiado. Esa combinación te convierte en alguien magnético, no porque estés manipulando, sino porque estás creando las condiciones ideales para que el deseo florezca naturalmente. Estás trabajando con la psicología humana, no contra ella. Pero hay una advertencia importante. Esto solo funciona cuando realmente te importa la otra persona. Si estás usando estas técnicas como trucos para conseguir algo sin interés genuino, eventualmente se caerá la máscara. Las personas pueden sentir la autenticidad, y también pueden sentir su ausencia. Todo lo que hemos hablado se basa en el supuesto de que genuinamente quieres conectar con alguien, que valoras a esa persona, que tu interés es real. 6 meses después de conocerse, Valentina y Rodrigo seguían juntos, y lo fascinante era que el deseo no había disminuido, si acaso había crecido, porque Rodrigo seguía aplicando estos principios, no como técnicas mecánicas, sino como parte de quien era. Seguía siendo alguien que mantenía su propia vida interesante, seguía creando momentos de anticipación, seguía desafiándola intelectualmente, seguía mostrando vulnerabilidad cuando era apropiado, y Valentina hacía lo mismo con él. Habían creado una relación donde ambos se sentían constantemente atraídos, no por trucos baratos o juegos mentales, sino porque ambos entendían que el deseo necesita ser cultivado, necesita espacio, necesita misterio, necesita emoción, necesita conexión genuina.
El arma mental que activa el deseo sin tocar no es un truco sucio, es comprensión profunda de la naturaleza humana. Es reconocer que somos seres complejos que necesitamos más que simple proximidad física para sentirnos verdaderamente atraídos hacia alguien. Necesitamos ser estimulados mentalmente, emocionalmente, psicológicamente. Y cuando dominas esto, cuando entiendes cómo funciona la mente humana en el contexto del deseo, te conviertes en alguien inolvidable. La gente pensará en ti cuando no estés presente. Te extrañarán cuando estén lejos. Desearán estar cerca de ti, no porque los hayas tocado, sino porque tocaste algo mucho más profundo, su mente, su imaginación, sus emociones. Este poder viene con responsabilidad, porque una vez que lo entiendes, una vez que lo dominas, tienes la capacidad de influir profundamente en los sentimientos de otros, y esa influencia debe ser usada con integridad, con respeto, con genuino interés en el bienestar de la otra persona. Al final del día, el deseo más poderoso no es el que se enciende rápido con intensidad superficial, es el que arde lento, profundo, sostenido, alimentado por conexión genuina, admiración mutua y la comprensión de que ambos están eligiendo cada día seguir explorando ese espacio entre ustedes. Ese es el verdadero arma mental. No es manipulación, es maestría en el arte de la conexión humana profunda. Y cuando lo encuentras, cuando lo vives, cambia completamente tu experiencia de las relaciones, del deseo, del amor mismo. Claude es IA y puede cometer errores. Por favor, verifica nuevamente las respuestas.